Lógicamente, si nosotros vemos el país, no solamente desde el punto de vista del urbanismo, el país del 97, la ciudad capital de 1997, el Santiago de los Caballeros de 1997, y nosotros comparamos con hoy, realmente es diametralmente diferente. Y la sociedad también. Y la sociedad ha cambiado. Yo creo que una cosa ha sido la consecuencia de lo otro. Si a mí me pusieran a juzgar el comportamiento de la sociedad dominicana en estos largos tiempos, yo creo que hemos tenido, lógicamente, mucho más luces que sombras, a todos los niveles. Sí. Tal y como habíamos anunciado, Lisette Selman y yo tenemos el honor, el placer, el orgullo y una alegría muy especial para ella y para mí de recibir a este hombre. En el 87 fue la última vez que él vino. Así, ¿Qué era lo que él te así estaba estaba contando? él evocando. ¿Qué era lo que él te, dile, cuéntale a los televidentes de La Mirada lo que él te contó. Se ha quedado gratamente sorprendido de la transformación positiva que ha visto solo de entrar y caminar unos metros para llegar al estudio. Ya le hemos prometido que se le va a dar un tour Del 87 por toda para la acá hace 40, edificación. 38 años hace que usted no venía aquí, don Así José. es. Bienvenido a La Mirada. Qué gusto tenerle. Muchas gracias a ustedes, grandes amigos, viendo su programa en crecimiento. Qué Teníamos bueno. un tiempecito atrás de usted, pero su agenda estaba ocupada. Sí, pero no era falta de deseo. No, yo sé que Sabemos que no. Don Jorge, ¿qué le causó, qué impresión antes de entrar en materia? Eso que usted le estaba comentando a Lisette y a nosotros aquí fuera del aire, de la impresión desde casi 40 años que usted no había venido aquí al canal hasta llegar ahora. Bueno, yo estoy impresionado y le comentaba a mi acompañante que está conmigo esta noche que la diferencia de las construcciones de antes de los estudios de televisión a los de ahora, obviamente la tecnología, las construcciones físicas de los pasillos, los espacios, los estudios, Claro. es una cosa extraordinaria. Y realmente quiero felicitar a Iván Rodríguez, a todo el Consejo Directivo de Radio Televisión Dominicana por las transformaciones que se han producido y obviamente al presidente Abinader, que Que sin le ha la dado todo el cooperación de él, apoyo. creo que solamente en la época de Jorge Rodríguez se consiguió algo más o menos. Se vieron algo algunas que se mejoras, configuró. ciertamente. La referencia que hace la población y en la calle me lo comentan mucha gente es Iván Ruiz y Jorge Rodríguez. Sí, así es. O sea, yo viví las dos épocas, estoy viviendo todavía la de Iván, espero Qué que sea por bueno. mucho tiempo. Seguro que sí, que así será. Gracias, don Jorge. Permítanos, porque tenemos como muchos temas para conversar con usted. De su periodo al frente de la Suprema Corte de Justicia a esta parte, la evolución y las luces y tal vez las sombras que ha visto en ese devenir. Mire, yo creo las épocas fueron totalmente distintas. O sea, el país del año 1997, donde apenas comenzaban las redes sociales, hoy en día las redes sociales se han convertido en pequeños liliputenses que amarran a los gigantes. En esa época apenas se incursionaban en ella. Y hoy, en el 2025, ha llovido bastante, ha transcurrido un tiempo considerable, como la tecnología se ha adueñado, los medios de comunicación han arropado todo lo que es la comunidad. Y lógicamente, si nosotros vemos el país, no solamente desde el punto de vista del urbanismo, el país del 97, la ciudad capital de 1997, el Santiago de los Caballeros de 1997, y nosotros comparamos con hoy, realmente es diametralmente diferente. Y la sociedad también. Y la sociedad ha cambiado. Yo creo que una cosa ha sido la consecuencia de lo otro. Si a mí me pusieran a juzgar el comportamiento de la sociedad dominicana en estos largos tiempos, yo creo que hemos tenido, lógicamente, mucho más luces que sombras, a todos los niveles. Sin duda. Desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de la administración de justicia, tenemos ahora mayores niveles de independencia de los poderes públicos. No quiero decir que sean mejores, pero por lo menos somos más independientes que al principio. O sea, la sociedad dominicana se transformó y yo espero que siga ese proceso de transformación. Usted sabe que yo nunca olvido cuando designan a don Jorge Suberois al frente de la Suprema Corte de Justicia, tuve la oportunidad de conversar con él en esos días y nunca olvidaré algo que me impactó, y es que él le metió mano al Tribunal de Tierras. La jurisdicción inmobiliaria. Sí, porque y entonces de sus primeras medidas, no sé si usted lo recordará, don Jorge,
fue hacer un acuerdo con el BID Sí. y buscar financiamiento internacional, porque no había presupuesto en esa época aquí, para modernizar el edificio, para escanear los certificados de título, para hacer, y le puso un empeño a ese tema. Y entonces yo recuerdo que papá me explicaba la importancia del tribunal de tierras. Entonces dijo algo que a mí nunca se me olvida y me ha impactado. Él dijo, y hay que poner una computadora en cada sala de justicia y en cada tribunal de este país, porque no puede ser que las sentencias se sigan haciendo con papel carbón. Sí, nosotros conocíamos, yo personalmente que había sido un abogado de ejercicio antes de eso, cuando yo llego a la Suprema Corte acababa de cumplir 50 años y yo había ejercido la profesión ya desde el año 1970, del 97, del 70 al 97, 27. había transcurrido un tiempo donde yo ejercía intensamente y sabía el valor que tenía la propiedad inmobiliaria, el registro y los certificados de títulos, registro inmobiliario. Y todo vino porque en un acuerdo, en una visita que hicimos con el representante del BID en la República Dominicana, él me dijo a mí que él no invertiría en la República Dominicana un centavo en materia inmobiliaria porque no había realmente Seguridad. inversiones. No había registro. Y entonces ahí comenzó todo ese proceso. El asunto que Víctor señala de las computadoras, yo siempre he dicho que el paso mío por la Junta Central Electoral fue una preparatoria para la Suprema Corte de Justicia, porque yo cuando abandono la Junta Central Electoral posiblemente tenía después del Banco Central el centro de cómputo mejor que había en la República Dominicana. Y Es todo el cierto. mundo tenía su computadora. Y yo tenía una computadora en mi despacho. Cuando yo llego a la Suprema Corte de Justicia, pregunto que dónde están las computadoras, solamente habían unos aparatos que le llamaban computadoras, que eran marca One, que servían pura y simplemente para llevar estadísticas judiciales, pero no había. Nadie tenía computadora. La primera computadora se compró para mi secretaria, que yo me la llevé de la Junta Central Electoral para la Suprema Corte de Justicia, y fue con un crédito personal porque tampoco había ¿Fondos para eso? No había fondos. Claro. Incluso hay una anécdota que me gusta relatarlo por el recuerdo del amigo, que cuando yo dejo el vehículo de la Junta Central Electoral y me subo en el vehículo Del presidente del de la Suprema. presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando íbamos, y precisamente la persona que me acompaña, que ha estado conmigo toda la vida, General Berito, se le fueron los frenos y por poco nos matamos. Dios mío. Entonces dije, no, pues usted no puede seguir en este carro. Era un Chevrolet Capri viejísimo. Que tenía lo el magistrado heredó usted conmigo. del magistrado Berger Chupani, Era de magistrado Contín. de Contín Aybar. Entonces fui donde don Arri, lo llamé y le dije, ni tenemos dinero, ni exoneración, ni nada. Me dice, no, pero es para ti el vehículo. Y yo, para la Suprema. Me dice, no, llévatelo, que después averiguamos. Y así mismo me fui entonces en otro vehículo. Realmente fue un proceso de transformación. Hoy, al cabo de tanto tiempo, mucha gente o no había nacido, o no les interesa el tema, o no lo recuerdan, pero realmente fue una transformación. Sin Yo duda tenía alguna. 19 años en esa época cuando fui testigo de esa conversación con usted, y entonces hace cuestión de un año, después de la muerte de papá, voy donde Ricardo José Novoa, que es el actual director del registro de títulos, administrador del registro de títulos, y entro a su despacho y fui a pedirle una audiencia por un certificado de título de papá de una tierra en Jarabacoa. Pero yo no tenía nada. Y entonces me dice, no, dame Jarabacoa, la parcela, y entró a la computadora, fue y me sacó el título, el mapa catastral, todo, me lo sacó todo en la computadora. Y entonces me acordé de usted por eso. Por eso vino el préstamo del BID. El préstamo del BID, hay que reconocerlo, era un proceso que venía desde la época, del último periodo del 96 del presidente Balaguer, precisamente con la Junta Agroempresarial, con la YA, y Osmar Benítez tuvo mucho que ver con eso. Porque cuando llego a la Suprema retomo el tema, entonces logro que el secretariado administrativo de la presidencia en esa época se concertara un préstamo con el BID de $40 millones. Carmen Rosa. No, en tiempo ya de Leonel Fernández. Andino Peña. No, era Lizardo. Eduardo Selman, El secretario técnico. el secretario técnico de la Sí. presidencia. Entonces, ahí comenzó ese proceso, fueron $40 millones, 36 millones aportados por el BID y Una contrapartida y de 4 de contrapartida nosotros. 4 millones del gobierno dominicano. Ahí comenzó. Uno de los problemas que había era de cómo digitalizar los certificados de título por el tamaño. Aquí no había en Un esa escáner época de ese tamaño. el escáner del tamaño. Y hubo que importar unos escáneres planetarios que se desplazaban
de arriba hacia abajo, y copiaban, digitalizaban todo el proceso. O sea, fue un proceso extraordinario. Hoy en día los resultados están ahí. Yo quiero dar fe y testimonio de que tenemos un registro inmobiliario confiable. No, ese muchacho es una estrella, Ricky, ahí tiene eso. Bueno, se formó junto conmigo. Claro, o sea, todo claro. el equipo, Ricky tuvo la ventaja de que se recuperó prácticamente, y el presidente Luis Henry Molina recuperó prácticamente todo el equipo que yo tenía. Sin embargo, magistrado, hay muchos problemas todavía de invasiones de tierra, de falta de título, de determinación de herederos. ¿Cómo evalúa usted lo que es la jurisdicción inmobiliaria en cuanto a los conflictos de tierras en nuestro país al 2025? Lo que pasa es que es muy complejo el tema. O sea, nosotros todavía subsiste en la República Dominicana el sistema, muy poco queda todavía de lo que es el sistema español, los terrenos comuneros y lo que son el registro de tierra, o sea, lo que son los terrenos registrados. Un problema grave desde siempre ha sido las expropiaciones, las dobles levantamientos parcelarios que se hicieron, mensuras cadastrales dobles que se hicieron. Y que ustedes sepan que aquí el Cayo Levantado tiene un certificado de título a nombre de particulares, lo mismo ocurre con la Sabona. O sea, hace un problema ancestral y difícil de resolver, principalmente en la ciudad capital, donde el asunto fue mucho más complejo, porque a partir de que las fincas, como por ejemplo Mirador Sur, esa parte de ahí, toda esa parte de la Nacaona y hasta la Luperón, eran fincas, pero con el crecimiento de la ciudad se convirtieron en solares, pero no se hicieron subdivisiones, sino que comenzó cada uno a vender por metros aproximadamente, y de una parcela se convirtieron en solares, pero realmente nunca se hicieron las subdivisiones. Entonces es un problema que amerita de un programa especial para explicar todo lo que ha ocurrido ahí. Bueno, ahí hay mucho que hacer. Permítanos poner la mirada en contexto para continuar la conversación con usted sobre tantos temas importantes, gracias a su trayectoria y todas sus posiciones. Luis Villaverde nos trae esta mirada en contexto. Si algo ha demostrado la democracia dominicana es que no es estática y que posee una resiliencia capaz de generar cambios evolutivos favorables para un mejor clima de gobernanza. Y eso es lo que ha sucedido en los últimos años en la República Dominicana con el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y la escogencia de las principales figuras que lideran el poder judicial en este país. Y es que no es casualidad que una de las primeras normas promulgadas en este año que recién inicia fue la reforma a la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, en la cual se excluye la figura del Procurador General y se introduce al presidente del Tribunal Constitucional como miembro permanente. La película cada vez es más interesante cuando te enteras de que se efectuará una convocatoria del máximo órgano del Poder Judicial Dominicano para escoger por primera vez a un Procurador General con el nuevo esquema para este febrero próximo. Otro aporte importante de esta nueva ley del Consejo de la Magistratura es que a partir de julio de este año también conocerá de la evaluación y designación de los miembros del Tribunal Superior Electoral. Sin embargo, toda la atención está puesta en quién será el sustituto de la procuradora Miriam Germán para continuar con la independencia en la principal figura de ese órgano tan vital para garantizar el buen desenvolvimiento de la justicia en la República Dominicana. Doctor Subero, su opinión sobre esta ley 1-25 y la nueva conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, la ley no es más que una consecuencia de lo que dice la Constitución de la República. La ley y el reglamento que está, el borrador del reglamento que está sometido a consulta pública, van en la misma consonancia con la Constitución de la República. El presidente de la República, cuando sometió el proyecto de ley tendiente a la modificación de la Constitución de la República, lo que hizo fue cumplir una promesa de campaña. Siempre, desde el principio, él habló de un ministerio público que fuera independiente. Yo fui el primero que recuerdo que al cumplir los 10 años en la Suprema Corte de Justicia, saliendo de una misa de Nuestra Señora de la Paz, yo dije que no podía haber procurador ni ministerio público independiente si
dependía de un capricho, de un decreto del presidente de la República. En esa época nadie le hizo caso, pero alguien se lo dijo al presidente, el presidente lo entendió así y se consagró. El presidente me consultó, me llamó para pedirme mi opinión. Yo le dije, lo dije en una reunión, que yo entendía que era, que no podía, que Miriam Germán, por ejemplo, nadie podía cuestionar la independencia ni la integridad de Miriam Germán, pero que dependía del capricho del presidente de la República, de un decreto del presidente. Pero ahora el presidente va a presentar las propuestas al Consejo y el Consejo lo va a evaluar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la gran diferencia es que antes el presidente no tenía que preguntarle a nadie, ni consultarle a nadie. Cuando él le hizo esa consulta, ¿era candidato o ya presidente electo? No, presidente, estoy hablando, Presidente en ejercicio. en pleno proceso de reforma. El presidente me preguntó, el presidente fue muy puntual. O sea, hay mucha gente que quería que la modificación de la Constitución fuera lo que uno quisiera, lo que uno quería. Me hubiera gustado otra modificación, pero el presidente, por lo menos cuando se reunió conmigo con 4 más, nos dijo, mira, lo que yo quiero es esto. Y yo fui que le dije, presidente, había algunas, de los 5 que estábamos ahí, habían algunas opiniones. Uno decían, por ejemplo, que el presidente lo que debía era presentar una terna al Consejo Nacional de la Magistratura. Otros decían que no, que lo que debía hacer era consultar previamente al Consejo Nacional de la Magistratura sobre el candidato que le iba a proponer. Porque se aducía en ambos casos que si se rechazaba se iba a ver como una derrota política del presidente. Y yo dije, presidente, yo no estoy de acuerdo, porque si el presidente de la República no tiene capacidad de convencer a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura de que su candidato propuesto es el mejor, yo creo que tampoco serviría como presidente de la República. Y me dijo, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Cuál es la diferencia? Le dice, bueno, la diferencia es que ahora el presidente somete, pero tiene la capacidad, la calidad, las condiciones, las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura de rechazar la propuesta del presidente, puede decirle, no nos gusta esto. ¿Pero qué va a someter? ¿Un nombre, una terna? Uno solo. Uno solo. Y el mismo borrador del reglamento y la ley dice un solo propuesto. Si se lo rechazan, seguirán sometiendo hasta tanto. ¿Y quién le va a rechazar al presidente? Yo iba a preguntar eso, si el Consejo se atrevería a rechazarlo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Don Jorge, el Consejo Nacional de la Magistratura se fundó aquí en 1994 cuando la reforma de la Constitución. Sí. Han habido Consejo Nacional de la Magistratura encabezado por los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y ahora Luis Abinader. Sí. Y usted ha sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura durante más de 15 años. Sí. ¿Cuándo le han rechazado una propuesta? En el caso mío, Leonel Fernández no votó por mí para presidente de la Suprema Corte de Justicia. Por eso mismo. Votó como juez. Pero eso es una muestra. Pero lo aprobó el Consejo. Por eso, nunca el Consejo ha hecho nada contrario a lo que somete el presidente. En el caso. No, él no quería que fuera usted para que fuera don Mariano, Germán. No. En el primer Consejo Nacional de la Magistratura, lo que pasa es que todo ok. Sí. No, es verdad, tiene razón. Milagros Ortiz Bosch, sí, porque ahí... Señores, no, tiene razón. Es que el único voto que tenía era el presidente. ¿Por quién votó, perdóname, Lice, por quién votó el presidente Fernández en esa ocasión para presidente de la Suprema? Él votó, si mal no recuerdo, por mi profesor Bernardo Fernández Pichardo, que no aceptó la posición de juez y por eso renunció. Y nos quedamos con 15 hasta que llegó Hipólito Mejía, que se designaron entonces... A don Pedro Romero, es verdad, Leonel Fernández, mira, es verdad, él no votó por... Miren, yo he oído las críticas, por ejemplo, que dice, bueno, pero ¿quién le va a rechazar al presidente una propuesta? Bueno, pero antes nadie se le rechazaba. Antes de la modificación de la Constitución, el presidente lo nombraba por decreto. O sea, ahora es mucho más democrático. Lo que pasa es que todo va a depender de la composición del Consejo. Por ejemplo, hubo una época en el 2005, donde con Leonel Fernández, presidente de la República, Andrés Bautista, presidente del Senado, Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, yo, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y Víctor José Castellano, secretario de la secretario de la Suprema Corte. O sea, teníamos automayoría. O sea, el presidente no hacía lo que quería. Y yo creo que ahora es mucho más democrático. Ahora la sabiduría del presidente estará en determinar quién va a ser la persona que proponga. ¿Y si propone a Jorge Suberoiza? A mí no me lo han ofrecido. Y yo debo decir una cosa. Ni lo busco, ni lo he buscado, ni lo buscaré.
ni me lo han ofrecido. Eso, a ver, que usted nunca lo va a buscar, lo sabemos porque conocemos de su integridad y su forma de ser, pero si se lo proponen. Mire, yo quiero ser muy claro con este asunto. La única posición, yo he ocupado varias posiciones públicas. Todas relevantes. Yo fui en una época, la única posición pública que yo he buscado fue en el año 1966, estudiando yo mi segundo año del derecho como empleado de lo que era en esa época ministerio, porque en virtud del acta institucional era ministerio, de Educación, Bellas Artes y Culto, con una posición de 100 pesos. Después no la busqué para suplente en el 94 de la Junta Central Electoral. De don César No la Estrella. busqué para la Junta Central Electoral. No lo busqué para la Suprema Corte de Justicia. Ahora mismo estoy presidiendo la comisión de la Farra, tampoco lo busqué, ni miembro del Consejo de la Orden de Duarte Sánchez y Bello. O sea, yo nunca he buscado esa posición salvo esto. El presidente no me ha hecho ninguna propuesta, ni nadie ha ido a proponerme absolutamente nada relativo a eso. Y se pregunta, bueno, y si se la proponen, bueno, habría que esperar. Eso me da esperanza, significa que usted lo pensaría. ¿Y sabe por qué? Es que, mire, doctor, es triste lo que voy a decir, pero contar con hombres probos en este momento de la sociedad dominicana no es tarea sencilla. Y esa es una posición que necesita que la venda que lleva la justicia permanezca en su sitio, no que se destape un ojo y mantenga el otro cerrado. Dicho esto, Yo le sumo, permítame sumarle algo. Usted tiene la ventaja de que como el presidente Abinader ha sido muy insistente en el tema del Ministerio Público independiente, usted es una figura, al igual que como lo ha sido doña Miriam Germán Brito en los últimos 5 años, que nadie puede sindicar, asociar a ningún sector político, empresarial, social. Mantiene el equilibrio de ser verdaderamente independiente. Pero, como usted dice, vamos a esperar a ver. Ahora, antes de que vayamos a la pausa y pasemos con Irene y Javier, preguntarle su valoración sobre lo que ha sido la gestión, no solamente de doña Miriam, porque no se puede negar que la gestión de este Ministerio Público desde el 16 de agosto del 2020 ha sido una dirección colegiada entre la doctora Miriam Germán Brito, la magistrada Jenny Berenice, el magistrado Camacho, o sea, el equipo que está dirigiendo el Ministerio Público. Mire, yo podría evaluar a Miriam, pero yo no puedo evaluar toda la actuación del Ministerio Público como tal, porque no lo conozco. O sea, mi ejercicio ha sido muy limitado porque yo salí de la Suprema, porque yo hice el juramento cuando salí de la Suprema Corte, o desde antes que estaba en la Suprema, que no volvería a pisar un tribunal, y de hecho no lo he visitado, a menos que no fuera el 7 de enero en ocasión del Día del Poder Judicial. O sea, yo estoy muy desconectado de lo que es los procesos penales. Son personas que han desempeñado un papel en situaciones muy difíciles. Yo he dicho en el caso de Miriam, por ejemplo, que aquí nadie puede cuestionar la imparcialidad ni la conducta de Miriam. Y he dicho que Miriam ha sido siempre una juez que se le prestó al Ministerio Público. Yo quisiera terminar mi vida, como lo hice con la Suprema Corte de Justicia, que nadie me debe un favor. O sea, en los 14 años y medio que yo tuve en la Suprema Corte de Justicia, nadie me debe un favor, porque aquel a que se le concedió fue porque tenía derecho, tenía razón. Pero de igual manera, yo no le debo un favor absolutamente a nadie. Y a mí me gustaría terminar mis años de esa manera. por eso a mí me encantaría verlo en una posición como esa, porque las deudas morales nunca terminan de pagarse y comprometen a la gente a tal punto que pierden toda la visión, todos sus valores y todo lo que les hace dignos. Y de eso tenemos mucho hoy día. Y ahora sí, perdón. Irene, claro que sí. Irene y Javier nos trae lo que ha estado en las redes en el día de hoy. Adelante, Irene. Gracias, buenas noches. Invitado de lujo con el que contamos esta noche. Buenísima la conversación que arroja luz lo que tiene que ver con el sistema de justicia en la República Dominicana y qué podría suceder con un posible o una posible Procuradora General de la República. Mientras, yo quiero presentarles algunas informaciones
que han sido tendencia en las redes sociales. Y quiero empezar con la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en estos momentos se encuentra en Haití. Sin embargo, hizo una parada aquí en República Dominicana. Fue recibido por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, a las 3 de esta tarde. Importante mencionar, porque yo conversé con personas que viven en Colombia y fue tomada de una manera negativa el viaje de Petro hacia Haití, debido a que en una zona fronteriza, en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, en un lugar que se llama Catatumbo, justamente, ahí se encuentra una crisis de violencia. La oposición, como ya les mencioné, ha comentado de manera diversa acerca del viaje de Petro hacia Haití. Importante mencionar que Petro no llegó a República Dominicana con una visita oficial, no. La visita es a Haití. Sin embargo, no podía hacer un viaje directo desde Colombia hacia Haití, sino que tuvo que hacer escala aquí en República Dominicana. Miren ustedes en pantalla las imágenes de cómo fue recibido por nuestra vicepresidenta Raquel Peña. Fíjense ustedes, el video fue difundido de manera oficial por parte de presidencia, vicepresidencia. No tiene ningún audio de ninguna declaración tanto del presidente como de la vicepresidenta. Sin embargo, Petro ya se encuentra en territorio haitiano. Otra noticia, ahora nos vamos a Estados Unidos, un hecho que ocurrió en Estados Unidos, un hecho de verdad muy desgarrador, y es que un joven, un adolescente de 17 años, entró a una escuela secundaria, una cafetería de una escuela secundaria y disparó en contra de una alumna, desafortunadamente matándola e hiriendo a otra. Luego del hecho que cometió el joven en una escuela de Nashville, Tennessee, se quitó la vida, desafortunadamente. Miren ustedes en pantalla las imágenes desgarradoras. Solamente quiero que escuchemos un poquitico, porque de verdad es un poquito fuerte. Vamos a escuchar, por favor. Consternación y dolor reina en ese lugar, en esa escuela secundaria. Este hecho ocurrió hoy en la mañana. Hoy, miércoles 22 de enero de 2025, ocurrió el hecho en esa escuela secundaria en Nashville, Tennessee. Ahora quiero presentarles otra información que ocurrió aquí en República Dominicana, en El Ceibo, un desafortunado encuentro entre un ciudadano y un agente de la Dirección General de Tránsito, un DGC, donde por una placa que supuestamente, de acuerdo al ciudadano, no estaba bien colocada, fíjense ustedes, o no se leía correctamente la numeración que identifique el vehículo, un Kia de los naranjas, muy conocido en las calles dominicanas. Hubo un enfrentamiento. No vamos a escuchar el audio porque tiene palabras descompuestas que no son aptas para nuestro tan distinguido público y para ningún público, pero el enfrentamiento fue viral y ha causado y generado muchos comentarios en las redes sociales. Yo, como siempre, trato de buscarles informaciones que han sido tendencia en las redes sociales para que ustedes, junto con nosotros, den la mirada. Yo vuelvo con ustedes a los estudios. Gracias, Irene. Lamentable todos esos hechos, la verdad. Bueno, doctor, quiero preguntarle sobre el tema. No quiero cambiar el tema hacia las cárceles, pero si tú quieres... No, preguntarle sobre Donald Trump y los Estados Unidos. Buena. Miren, yo creo que obviamente el mundo cambió a partir del 20 de enero para acá. O sea, yo creo que todos los países van a tener que reencauzar su política, principalmente, no solamente la política interna, sino la política internacional. Claro. Porque las medidas que se pensó en principio que eran temas de campaña, se han ido convirtiendo en realidad. La cantidad de órdenes ejecutivas que ha dictado en tan poco tiempo, se da cuenta ya la magnitud de esas medidas y las consecuencias que se van a derivar. Yo creo que todavía es muy temprano para evaluar si va a ser positivo o si va a ser negativo. Hay algunos funcionarios del propio gobierno, vi las declaraciones, por ejemplo, del ministro Bisonó, que está muy optimista porque entiende que con la asunción
al poder de Donald Trump pudieran mejorarse las relaciones y la economía de la República Dominicana. Yo, que no soy un experto en política, pero lo único que yo estoy totalmente seguro es que el mundo cambió. El mundo cambió, que la forma de manejarnos a lo interno políticamente es totalmente diferente, que la política internacional, las relaciones internacionales van a tener un rumbo totalmente diferente a partir de esta fecha. Incluso en el aspecto cultural se va a poner de manifiesto con estas nuevas corrientes que está impulsando él, que la anunció, ya lo que eran algunas políticas dirigidas por Estados Unidos con respecto a determinados grupos vulnerables, ya eso parece que terminó y eso va a tener incidencia a nivel mundial y la República Dominicana no escapa a eso. Sin duda Las parras. alguna. Sí, las parras. Las parras. Mire, La las cárcel de las parras, parras. La Parra fue el proyecto penitenciario que más expectativa ha creado en la República Dominicana. Yo creo que ni siquiera cuando se construyó la Penitenciaría Nacional de la Victoria en tiempo de Trujillo, yo no Se creo generó tanta expectativa. creara tanta expectativa como esta, porque se quiso hacer un megaproyecto. Realmente se quiso hacer un centro penitenciario de una magnitud extraordinaria y con las condiciones que se consideraban que eran las mejores. Circunstancias que ustedes conocen, no dio esos resultados. Cuando la Procuraduría General de la República y la propia Procuradora General Miriam Germán se da cuenta de la magnitud del problema que hay para terminar las parras, se da cuenta que no puede la Procuraduría con los recursos de la Procuraduría terminarlo, entonces lo entrega al Ministerio de la Vivienda. Y ahí es que asume el gobierno la construcción y la terminación de las parras. Porque la inauguración que se hizo antes de finalizar el gobierno del presidente Danilo Medina, cuando Jean Alain Rodríguez era Procurador General de la República, no estaba al 100% lista como se anunció en ese momento. Al igual como se inauguró aquí el 9 de la carretera Correcto. Duarte. Y otras tantas Y obras a lo otras largo cosas, del o sea, tiempo. es una tendencia en el país de inaugurar antes de terminar. ¿Y Bueno, qué un por tema de ciento, don golpe de Jorge, efecto. estaría, o sea, cuando doña Miriam entra, qué porcentaje le faltaría para terminar? Mira, había muchos problemas. ¿Qué pasó? Al presidente alguien le sugiere una comisión que supervise hasta terminar todo lo de las barras. Eso recuerdo que fue en Semana Santa porque el presidente me llamó 3 veces para que yo presidiera la comisión. Y yo Semana le dije, Santa del 24. sí, del año pasado. Ok. Y yo le dije al presidente que él tenía a su disposición la persona que más conocía en la República Dominicana del sistema penitenciario, que era mi compueblano y amigo Roberto Santana, que era el hombre que tenían que poner eso. Y me dijo que no, que él quería que fuera yo. El propósito de esa comisión, en principio, era que se supervisara la terminación de la parra. Cuando me mandan el borrador del decreto, yo lo veo, y eso son las finalidades, y yo digo que nosotros no tenemos la estructura, la comisión que se iba a crear, para esa supervisión. Y lo que se hizo fue, entonces, crear una comisión de colaboración con las autoridades correspondientes, porque yo mismo hice la observación, y lo hice de manera pública, que el único órgano competente desde el punto de vista legal para todo lo que tuviera que ver con el sistema penitenciario de la República era la Procuraduría General de la República, mediante ley, y que entonces iba a ser una usurpación. Lo que llegamos fue a que se organizara, por eso que fue la comisión de seguimiento de las parras, fue muy circunstancial, porque si no se produce el incendio de la Victoria, no se da la comisión de las parras. Entonces, ¿qué quería el presidente? Que se supervisara que realmente lo que se iba a hacer en las parras, terminar las parras, era correcto. Entonces, por eso es que es una comisión, creo que por su naturaleza, por su composición es mixta y yo creo que es la única con esa naturaleza, porque está integrada por el Defensor del Pueblo, la Defensoría Pública y 5 decanos
de las facultades de ingeniería de las principales universidades del país. Yo soy el único que no represento a nadie. ¿Y en qué está eso ahora mismo, don Pues, Jorge? ¿en qué está eso ahora? Bueno, ya tenemos una reunión ahora a final de este mes, ya está programada, que la vamos a celebrar, nos rotamos las reuniones porque el presidente se había pensado en un local, yo decía que no era necesario. No era necesario, claro. Mire, debo revelarlo que el presidente asignó una suma X, que fue 40 millones de pesos, para esa comisión y de ahí no se ha erogado un centavo, porque cada uno, tanto las universidades como yo en lo personal, no hemos erogado un No, centavo. además usted con su tacañería correspondiente. Así es. Sí, Pero lo siempre- sabemos, don siempre- Jorge. siempre- Racionalidad. Quienes lo conocemos sabemos que usted es fuerte de codo. Dios Siempre mío. en favor Racional. del país. Claro. Entonces, tenemos una reunión ahora porque tenemos un inconveniente. Y es que el decreto habla para colaborar con toda la terminación logística administrativa, la habilitación de las parras y las partes rescatables de la Victoria. Entonces, lo que vamos a discutir ahora en la próxima reunión, porque nos rotamos en la UNFU, es hasta dónde vamos a seguir. Si nosotros, los ingenieros, por ejemplo, entienden que cuando se utiliza en el decreto el término habilitar en ingeniería significa pura y simplemente Ponerle en funcionamiento. que se pone en funcionamiento no, en la entrega física. Correcto. No la habilitación en términos Operativos. operativos. Entonces, si es así, cuando termine, nosotros terminamos. Nosotros terminamos nuestras labores. Unos entienden que no, que deberíamos de seguir todo el proceso hasta que realmente eso entre en funcionamiento. Eso implica, por ejemplo, que tengamos que ver con mobiliario, con las camas, con las cocinas, con todo el traslado de los presos. Y es una labor que no hay fecha todavía. La comisión de nosotros ni tenemos las facultades para hacerlo. Entonces, ¿a qué altura está desde el punto de vista de la construcción? Bueno, el ministro Carlos Bonilla anunció que en el primer semestre de este año, en un 25% de las parras deberá estar terminado. Nosotros no hemos ido porque estamos en espera de una invitación que en los próximos días, la próxima semana nos hará a la comisión en pleno, pero yo estimo que la totalidad de las parras no se va a producir entre 1 o 2 años más. No, definitivamente. Si a junio solo el 25%, el 75% restante llevará mucho tiempo. Ya se nos acaba el tiempo, es implacable el tiempo en televisión. Yo tengo 20 años, 21 años, por hacerle una pregunta. ¿Quién lo llamó? ¿Para qué lo llamaron? ¿Usted sabía lo que usted iba? Cuando lo convocaron al Palacio Nacional en aquel mayo del 2003 para dar el discurso de Lois Malcún como gobernador del Banco Central con el tema de Baninter, que usted fue el único que sentado ahí oyó ese discurso y ni movió la boca, ni petañó, ni se paró, ni aplaudió. Usted se quedó ahí de una sola pieza y su lenguaje corporal, porque eso es algo que los jueces trabajan para que no... Y usted se quedó de una sola pieza ahí. ¿Cómo fue eso de usted y para allá? Por primera vez me voy yo a referir a ese tema en tantos años de esa época. Yo no me levanté por respeto al presidente de la República. No me levanté y abandoné. Y hay unas declaraciones que están registradas en los periódicos al otro día que yo dije que si yo hubiera sabido que era el gobernador del Banco Central que iba a hablar, no hubiera asistido al Palacio, porque a mí me convocaron porque el presidente de la República iba a pronunciar unas palabras, iba a dar unas declaraciones muy importantes. Y dije que si hubiera sabido que era el gobernador del Banco Central no hubiera asistido. Me sentí muy molesto, todavía lo ratifico hoy en día, porque en mi calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia me hicieron escuchar cosas que posteriormente nosotros íbamos a tener que juzgar. Muy mal que me sentí. Hay que recordar que fruto de todo ese proceso, yo fui objeto de recusación, el único presidente de la Suprema Corte de Justicia que fue objeto de una recusación en el mundo entero por parte del Estado Dominicano, del propio Estado a quien le servía, fui yo. El presidente Hipólito Mejía se sintió tan molesto por eso, porque se hizo sin el consentimiento de él, que invitó a mi familia a un almuerzo de desagravio en el Palacio Nacional.
Usted ve lo que venimos diciendo, es que la probidad y la integridad, mire doctor, yo necesito que si le proponen eso, usted diga que sí, como ciudadana, porque el país necesita hombres como usted. Gracias por su servicio de tantos años, gracias por ser coherente, porque con el ejemplo usted ratifica lo que verbaliza, algo que también es muy escaso. Reitero lo que dijo Víctor al inicio, el honor ha sido extraordinario de tenerle con nosotros en La Mirada. Yo creo que el éxito mío ha sido tener buenos amigos que me dan buenos consejos, entre los cuales los incluyo a ustedes dos. Muchas gracias, qué noble, pero hay gente que no escucha. Tú sabes que don Jorge es una persona muy, así como él dice, él consulta y él llama. Yo me acuerdo que... Porque sí, eso es sabiduría. sí. Papá, el viejo, yo sé que allá en el cielo se siente contento viéndome conversar con don Jorge. Sin duda alguna. Ha sido una entrega maravillosa, disfrutando de la experiencia, la sabiduría del doctor Jorge Subero Isa. Gracias por el favor de su compañía, donde quiera que usted esté, frente al televisor, desde su celular o lo que fuera, porque son los nuevos tiempos.